siguientes. Pero no voy a renunciar al lugar donde yo nací para hacerle fácil y cómoda la vida a estos esperpentos. Aclara el anteproyecto que si usted renuncia a la ciudadanía cubana, usted podría regresar a Cuba como ciudadano extranjero. Usted podría regresar a Cuba como un extranjero nacido en el limbo, supongo, porque no tiene lugar de nacimiento. Oigan. Va a decir, señor, el pasaporte americano mío dice que yo nací en Cuba. ¿Cómo van a hacer? Ahora yo renuncio, ya dejo de ser cubano, no quiero ser cubano, ya. Renuncio a mi ciudadanía, ¿qué me va a poner ahí? No ha nacido en ningún lugar. Oigan. Ay, pero esto te das cuenta que esta gente Ahora voy a explicarle lo que creo. De locos, obesos, que no tienen ni siquiera cacumen en esa cavidad cerebral. Que el mundo funciona de una forma y ellos quieren hacerle creer a los imberbes, a los desconectados. Ay, pero de verdad que qué asco dan todos los ignorantes de esto. De verdad, no, es que no hay manera de entender la porquería que a veces reúnen los 400 y pico, toda esa gente de transporte, toda esa gente de gasolina, toda esa gente de comida, toda esa gente de hoteles. El mismo dinero que no hay para ti para comprar combustible. Definitivo. Ni para comprarte bombillo, ni para comprarte un tubo para que el alcantarillado llegue hasta tu casa. La vida es real. Ah, no, pero es importante. ¿Tú sabes por qué eliminaron la permanencia en el exterior de 24 meses? A ver. Porque la cantidad de I-220A que hay y de I-220B nos van a resolver en 2 años. Y entonces ellos no les conviene quedarse sin jóvenes. No les conviene esa población. Yo voy a dar mi opinión porque creo yo que han hecho esto. Y para que tú vuelvas, entonces ellos necesitan hacerte creer que están haciendo cosas en favor de que tú vuelvas. El pasaporte te lo van a seguir metiendo a $480 o más. Y yo interpreto aquí, no está dicho, pero yo interpreto que si las autoridades facultadas pueden determinar que tú no te vas del país, entonces volverá la carta blanca, ¿no? Porque ¿cómo es que te llega el permiso de salida? ¿Cómo es que te van a dar lo que hay en el aeropuerto? No te dicen nada y tú llegas al aeropuerto y ahí te dicen, no puedes viajar. También puede ser, total, lo hacen así. Es así como... Bueno. Voy a quitar un minutico nada más que estoy en un live. ¿Les preocupa que haga un live un minutico? Bueno, a ver. Hello. Señores, un momentico por TikTok que no pasó nunca. Alex estaba hablando ahora mismo de algo que yo leí. Vayan dándole tap a la pantalla en lo que se van conectando, pero esta noticia se lo estoy dando a los cubanos. Miren, resulta ser que ahora te han dicho que tú puedes heredar propiedades en Cuba. Quiero que entiendas que no vas a recuperar lo que te quitaron. Eso queda claro. Si tú te fuiste de Cuba y te hicieron un inventario, como me hicieron a mí, que nos hicieron un inventario, para los que no sean cubanos que están aquí, les voy a contar rapidito que es un inventario. Los venezolanos no han pasado por ahí y quiero aclarar una cosa, porque hay muchos venezolanos en TikTok y muchas veces escucho las comparaciones en lo malo, nunca es bueno. Yo siempre digo que es bueno comparar en las cosas buenas. En las cosas buenas. Bueno, tenemos 3 boxeadores, los mejores del mundo. Nosotros tenemos 4. Pero comparar en lo malo es la tontería más grande del mundo, pero a veces lamentablemente caemos en eso. Yo recuerdo en una ocasión que yo estaba en una fiesta de unos amigos cubanos y llegó uno de ellos que estaba casado con una venezolana y la señora, que me caía muy bien, llegó, era cuando mandaron las rastras de comida de Estados Unidos para la situación en Venezuela estaba terrible. Y Maduro no las dejó entrar. Y la señora llegó, es lógico, es algo que estaba pasando en su país, y ella llega y dice, lo que le ha pasado a Venezuela es lo peor del mundo. No hay un país en Latinoamérica que haya tenido una situación como esta. Por supuesto, la gente que estaba allí, que era una fiesta, estábamos en casa de un amigo, nadie quiso decir nada,
porque había que aclararle, señor, un momentico, que los cubanos llevamos muchos años, esto fue hace como, digamos, 4 años, nosotros llevamos 60 años de una dictadura comunista, marxista, militar, autoritaria. Así que un momentico venir a decir que la dictadura de Maduro es la peor del continente, eso es faltar a la historia. Entonces, claro, todo el mundo se quedó calladito, era una fiesta, pero como ya ustedes, los que me conocen, yo dije, no, yo no me voy a quedar con esto, never. Y rápidamente me viré y le dije, ay, mi amor, ciertamente, qué pena lo que está pasando en Venezuela, qué pena lo que ha sucedido, pero déjame explicarte que en mi país esto está pasando desde el año 59. Y es así, 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 así. Lo de Venezuela es terrible, pero decir que es lo más terrible es de alguna manera minimizar lo que nos ha pasado a los cubanos. Entonces, ahora mismo acabo de hacer este cuento porque algunos venezolanos que nos escuchen y dirán qué cosa es quitarte propiedades y pensarán, bueno, es que me fui, que dejé la casa rentada y que ahora no se puede vender. Tengo amigos venezolanos que se fueron del país y no quisieron vender sus propiedades porque esto va a cambiar lo que le pasó con los cubanos. Y sí, tienen sus casas allí, pero básicamente las están vendiendo por 4 kilos porque nadie las quiere comprar. Se han venido a Miami, han dejado las propiedades en Venezuela y están desvalorizadas y no las han podido ni vender porque es así. Pero lo que yo te estoy hablando aquí no es eso, no es que tú te fuiste y no pudiste vender tu casa. Es que hasta el año 2012, estamos hablando de hace 12 años nada más, cuando tú te ibas del país en Cuba, existía una tarjeta blanca, existía un permiso de salida, no podías salir. No es si te dieran una visa en cualquier parte del mundo, si el Estado cubano, el Partido Comunista, no te autorizaba. Pero hasta unos añitos antes tuvimos una cosa que se llamó inventario. Y el inventario, y esto los cubanos lo saben, los más jóvenes no, era, por ejemplo, cuando yo me fui de Cuba, en los años 80, tú tenías tu casa, en tu casa tú tenías sábana, toallas, tenedores, cuchillos, platos, vasos, refrigerador, televisor, un sofá, una silla, una mesa. En el momento en que tú aplicabas para la salida del país, rápidamente te hacían una lista, inventariaban todo lo que tú tenías dentro de tu casa. Y si la salida del país te demoraba 1 año, 2 años, 3 años, en el momento de irte tú tenías que cuando venía la persona de una cosa que se llamaba OFICODA, que era el Departamento de Vivienda, esa persona venía, cogía la lista y te decía, hace 2 años, hace 3, hace 4, cuando tú presentaste, tú dijiste que te ibas del país, pediste permiso para irte del país, tú tenías 3 sábanas, tengo que tener aquí 3 sábanas. Tú tenías 10 cubiertos, yo tengo que tener aquí 10 cubiertos. Tenías 10 platos, ¿dónde están? Cuando a mí me hicieron el inventario, yo estuve 3 años esperando esa salida, y cuando a mí me hicieron el inventario, a mí me faltaba un tenedor. La señora de funcionaria del Estado cubano, que además se los robaban todo, vino a mi casa, me dijo, te falta un tenedor, y tú sabes que si no aparece no te vas. Porque tan sencillo que si te faltaba un tenedor, 2 platos o una cuchara, te quedabas. Te quitaban la salida y te quedabas, no te podías ir. Yo tuve la suerte de tener una buena vecina, le toqué la puerta y le dije, necesito un tenedor. Y la vecina me lo regaló en la época en que conseguir un tenedor le traqueteaba, y me regaló el tenedor y yo regresé, le di el tenedor y esa fue la manera en que yo me pude ir. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque yo ahora renuncie a la ciudadanía cubana, que es lo que estaba diciendo Alex en la noticia, que yo llevo días hablando de esto, no significa que yo voy a poder volver a Cuba y decir, la casa que ustedes me quitaron, porque además de inventariarte lo que estaba dentro de la casa y de quedarse con todo, con las sábanas, las cucharas, el tenedor, el televisor, el sofá, las butacas, quedarse con todo, se quedaban con la casa. Entonces esa casa le ponían un sello la noche antes de irte del país. Imagínate tú, la noche antes de irte de tu país, que tú no sabías cuándo ibas a regresar. En la época en que yo me fui, tú no sabías cuándo ibas a regresar. De hecho, yo estuve 16 largos años sin regresar, sin ver a mi única hermana y a mi familia. Y era muy traumático. Estuve muchos años sin ver a mi mamá, de manera que tú te ibas y tú no sabías cuántos años tú ibas a estar sin ver a tu familiar. Yo estuve casi 6 años sin ver a mi madre, 16 años sin ver a mi hermana. Entonces era un día
triste, porque aunque tú te ibas de una miseria, de un país donde no tenías derechos, de una dictadura, además de todo esto, te estabas yendo también de tu recuerdo, de tu infancia, de tu familia, de tus seres queridos, dejando atrás todo. Y ese día antes, no, si tu familia necesitaba la casa, no, eso no era importante. Si dentro de tu casa vivía una persona que se quedaba, esa persona se podía quedar, no te la quitaban, pero esa persona tenía que volver a pagar esa casa. Es decir, vamos a decir que yo vivía con mi madre y la casa era de las dos, o la casa era mía pero mi madre vivía conmigo, o viceversa. En la casa era de mi madre se iba y yo vivía con ella. Yo me podía quedar en mi casa, pero si esa casa ya estaba pagada y ya mi madre la había pagado de reforma urbana y mi madre se iba, yo tenía que volver a pagar esa casa íntegra, porque si no, me la quitaban. Entonces, lo que significa que ese día en que tú te ibas era absolutamente triste. Y ese día tú no te podías quedar a dormir en tu casa la última noche que ibas a estar en Cuba. Esa última noche que tú ibas a estar en tu país, tú no podías quedarte en tu casa, porque ellos te ponían lo que se llamaba un sello, que no era otra cosa que un pedazo de papel que tenía pegatina, y esa noche tú te tenías que ir a quedar a casa de un familiar, de un amigo donde pudieras dormir, no hoteles, porque en aquella época los cubanos no podían entrar a los hoteles. Ese es otro de los temas. Los cubanos no podíamos entrar a los hoteles hasta hace, probablemente, ¿qué tiempo hace? 2014, una cosa así, ¿no? Aproximadamente, del 2012, algo parecido. Entonces, ese día tú tenías que irte de tu casa, dejar detrás a ese funcionario que tú sabías que se iba a robar la mitad de las cosas que tú dejabas y que iba a adulterar ese inventario, y que una persona extraña todo aquello que a ti te había dejado y que iba a adulterar ese inventario, y que una persona extraña todo aquello que a ti te había, si tú lo puedes llamar. Entonces, esa noche triste que tú te ibas y abandonabas a tu familia y tú no sabías cuándo tú regresabas, tú no podías quedarte en tu casa. Tenías que ir a quedarte a casa de alguien que te diera acojo. Entonces ellos pegaban un papel en la pared, en la puerta y el marco, cosa que nadie lo rompiera. Si ese sello, que hacía mucha gente, la noche que tú tenías que dormir en casa de alguien, tú cogías en ese papel, lo pegabas en la pared, ellos lo ponían en la puerta y el marco, pero ¿qué pasaba? Que había gente que se dedicaba a vigilar las casas de gente que se iba, rompían ese sello, entraban para robar. Si tu viaje era al otro día a las 5 de la tarde y por casualidad la persona del CDR, ¿todo bien con el padrino? Sí. Si por casualidad alguien entraba a robar en tu casa, den tap tap a la pantalla, nos faltan muchísimos likes. Tap tap, señores, tap tap, para que más gente pueda llegar. Si a alguien se le ocurría robar esa noche en que tú no ibas a dormir ahí en tu casa y tu vuelo era a las 5 de la tarde, y la sinvergüenza del CDR comunista que te odiaba, que te envidiaba, porque además tú te ibas y ella se quedaba, se le ocurría llamar por teléfono y decir, ese sello lo rompieron, en lo que la policía venía, en lo que a ti te localizaban, que tú te ibas a las 5 de la tarde, venían y te decían, perdón, usted entró a su casa, y en lo que se investigaba, si tú habías sido quien habías robado o quien te habías autorrobado, habías entrado para sacar algo o habías sido otra persona, hubo gente que perdió la salida, se iba el vuelo y te quedabas. Entonces, ¿qué hacía alguna gente? Alguna gente no podía entrar a su casa, muy triste. Yo conocí personas que no podían entrar a su casa, y el que tenía un vecino que le decía, hazme favor, vigílame. Había gente que le decía a un vecino, te voy a dar un dinerito y quédate tú vigilando, que vives en la acera enfrente. Y había gente que venía con una sillita, se sentaba en la puerta de su casa o en la acera y se pasaba la noche allí vigilando tu casa para que nadie entrara a robar, para que al otro día no te vieras envuelto en la idea que había sido tú mismo y se te fastidiara la salida. Imagínate estar a las puertas de tu casa, con la puerta de tu casa cerrada, con todas tus pertenencias adentro, y tú cuidándole al Estado, porque ya eso pertenecía al Partido Comunista, al Estado cubano, al régimen cubano,
cuidando para que no le robaran al Estado tu propiedad, lo que era tuyo, lo que te habían robado, tú cuidando al ladrón que te había robado para que no te pararan tu salida. Entonces, después de vivir permisos de salida, después que nos han llamado gusanos, después que nos han llamado ex-cubanos, después que podemos ser ciudadanos de Estados Unidos, de España, de cualquier país, pero para entrar en Cuba nos obligan a tener un pasaporte cubano, no podemos entrar con el pasaporte norteamericano. ¿Y por qué? Por dos razones. La razón número una, yo llevo 37 años en los Estados Unidos. Sin embargo, si yo voy a Cuba mañana, cosa que no va a suceder, yo tengo que entrar con un pasaporte cubano. ¿Y por qué? Primero, porque el pasaporte cubano es dinero para ellos, pero además un pasaporte muy caro, entre los más caros del mundo. Entonces, una manera de ellos recoger dinero es hacerme ir a nosotros con pasaporte cubano, que no sirve el americano. Aunque yo haya 30 años que soy ciudadana americana, no importa. Tengo que entrar cubano. Esa es la primera. Y la dos, porque una vez que estás en Cuba, si a ti se te ocurre decir algo contra el sistema, si hay una manifestación y tú sales a la calle, si tú estás hablando en contra del gobierno, del Estado, del PCC, de lo que llamamos dictadura, porque es una dictadura, ellos te van a juzgar por las leyes cubanas. Si tú tienes un pasaporte americano, ellos no podrían juzgarte con las leyes cubanas como mismo si eres cubano. Pero además, la embajada norteamericana podría interceder por ti para salvarte de cualquier situación. Pero si tú has entrado a Cuba con un pasaporte cubano, aunque tú seas americano, tú tienes un problema, llamas a la embajada te dice, lo siento, pero nosotros no podemos representarte porque tú has entrado aquí como cubano. Bueno, después de esto que te he contado, que es parte del dilema, porque es mucho más largo y complejo, ahora dice la dictadura cubana en la nueva ley que han sacado que los cubanos van a poder entrar a Cuba con un pasaporte, digamos, norteamericano, pero que para eso tienes que renunciar a la ciudadanía cubana. ¿A ti eso te hace algún sentido? No. ¿A ustedes les hace algún sentido? Absolutamente no. Pero Eso yo no les cambia pregunto, nada. ¿por qué te parece a ti, que ustedes conocen perfectamente cómo ha sido, se nos ocurriría a nosotros haber pensado, después que nos han hecho tantas cosas, vete, eres cubano, ya no eres cubano, eres gusano, tienes que pedir un permiso, tienes que regresar con un pasaporte cubano, aunque seas americano con un pasaporte cubano, y que de pronto te digan, es decir, nos han pedido que nos repatriemos, han hecho todo un trabajo para que los cubanos se repatrien, para que los cubanos vuelvan a Cuba, con la idea de que si cada 24 meses tú sales y regresas, puedes heredar, puedes poner un negocio, puedes tener derechos en Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto, tú puedes renunciar a la ciudadanía cubana y ahora puedes entrar con un pasaporte de otro lado. ¿Cómo tú entiendes eso? Entonces, tú dejas de ser cubano y ya que te mueres. Pero, exacto, eso es la realidad, que es lo que estaba diciendo ahora mismo Alex y lo que tú sientes y lo que yo siento. ¿Qué voy a heredar? La miseria. Sí, pero la pregunta que yo tengo es, ¿cuál es la intención detrás de eso? Sí, que la gente regrese. Pero si la gente está regresando con pasaporte cubano. Fíjate que todo el mundo se ha quedado de la misma manera, todo el mundo está tratando de ver, pero ¿y qué cosa es esto ahora? Es decir, precisamente cuando los I-220A, que es 500.000 de personas, ponte 300.000 personas que no van a poder regresar y ellos necesitan gente que vaya a gastar dinero, invertir, a poner negocio, a mantener a la familia. Cuando los I-220A no pueden ir, ¿verdad? Cuando los que van ahora pagan un pasaporte cubano, ¿verdad? Que cogen dinero. Cuando han hecho una intención tremenda mucho tiempo para que la gente se repatrie, ¿verdad? Ahora te dicen, no, ya tú no tienes que venir con el pasaporte cubano, ahora tú puedes venir como cualquiera, ya los 24 meses no importan. Claro, pero a cambio de tu ciudadanía. No, los 24 meses no van a aplicar. No, lo de ahora. Exacto. Tú puedes ir, si antes tú tenías, vamos a decirte que tú te ibas a Madrid a vivir, Sí. y tú a los 24 meses tú tenías que volver a Cuba para mantener la casita de porquería que tenías allí, para poder tener un negocio, para tener los derechos del hambre y la miseria y el apagón en Cuba. Pero eso implica tener una para lavar, eso implica tener una casa. Ok. Ahora lo que te dicen es, digamos que tú vivías fuera de Cuba
y se moría tu madre. Y tu madre quería dejar en herencia esa casa para ti y para tu hermana, ¿verdad? Sí. Pero tu hermana vive en Cuba y tú vivías fuera. Tu hermana heredaba y tú no podías heredar porque tú vivías fuera de Cuba. Ahora tú puedes heredar. Sí. Porque ya los 24 meses no importa. Sí, sí, pero siempre y cuando, o estoy equivocada, siempre y cuando renuncies a la ciudadanía No, cubana. no, la herencia, no tiene nada que ver con la no, ciudadanía. la herencia es que ahora tú vas a poder heredar. Y ahora tú no vas a necesitar regresar a los 24 meses. Ajá. Si tú quieres regresar a los 4 años, no importa. ¿Por qué es eso? A mi juicio, Para es ver si porque eres buena gente o qué. lo que pasa es que como mucha gente no se ha querido repatriar, ellos ahora te van a quitar los 2 años porque saben que hay mucha gente que no quiere regresar a Cuba, sabe que hay mucha gente que ha tenido una toma de conciencia, sabe que hay gente que tiene miedo a regresar por las enfermedades, por ir preso, por lo que sea, sabe que hay gente que no va a regresar porque no tiene familia. Entonces te están dando una extensión para que más gente se motive a virar, a poner un negocito, a poner la Porque casita. ya no pierdes nada. Ya. Ahora, si tú quieres regresar sin pasaporte cubano es cuando tú tienes que renunciar a tu Ya ciudadanía. entendí. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿Pero qué sentido tiene? ok, ya yo me lo he pensado todo porque estoy rompiéndome la cabeza ese día. ¿Qué sentido tiene que tú para regresar con el pasaporte americano, tú digas, bueno, renuncio, no soy cubana? Pregunta, ¿por qué? Bueno, te voy a decir por qué. Lo que yo creo, ¿no? Entre otras cosas, cada día se nos ocurrirá algo nuevo. Yo te voy a decir lo que yo creo. Yo tengo un amigo que se acaba de ir a vivir a España. Ese amigo trabaja en los Estados Unidos. Tiene una pequeña empresa. Vamos a decir que puede ser un camionero que tiene un camión que trabaja en los Estados Unidos, hace sus taxes en los Estados Unidos. Ese amigo se ha ido a vivir a España. Ese amigo en España tiene que pagar taxes por lo que gana en Estados Unidos. Ok, una de las cosas que tiene que tener muy clara es que si los taxes, porque va a tener que pagar taxes aquí Y allá. y va a tener que pagar taxes allá. Y allá los taxes te comen por un pie. Si tú renuncias a ser cubano, pero tú tienes una pequeña empresa, una corporación. Por ejemplo, digamos que tú eres dueño de una rastra. Ya. Digamos que tú tienes un dollar store. Digamos que tú eres una persona que tienes una licencia para vender en los Estados Unidos. Si tú regresas a Cuba como ciudadano, ¿verdad? Y tú quieres vivir en Cuba 3 meses, 4 meses, 5 meses, que es lo que mucha gente repatriada está haciendo, tendrías tú que pagar impuestos Por los negocios por lo aquí. que ganas en Estados Unidos. Seguramente. That's my sí, question. Seguramente. Mira que yo me he roto el coco pensando, esta gente por dónde viene, porque nunca es nada bueno. Nunca es nada bueno. Y yo llevo días hablando de esto, eso me hace mucho sentido, sobre todo si a la misma vez que te están diciendo esto a los cubanos, second part, y esta es la segunda parte. Y la segunda parte es que esta misma ley saca una ley para los extranjeros. Extranjero, si ya tú renunciaste a ser ciudadano, tú Eres cabes ahí. extranjero, claro, right? porque no eres cubano. Es un italiano, es un español, Sí, es un americano. Eres donde vivas y tienes pasaporte. Y tú renunciaste a la ciudadanía, ¿verdad? Ajá. Ok, la ley para esa gente ahora dice, antes un italiano se enamoraba de una cubana, llegaba a Cuba, se compraba una casita, vivía en Cuba, nadie sabía nada de lo que él hace en su país, vivía en Cuba, ganaba dinero. Hace algún tiempo estuvieron pidiéndole, hace poco tiempo, porque esta ley no empieza ahora, la de los extranjeros, viene caminando, ahora ya sale en la Gaceta, dice, tú eres un extranjero que tú quieres vivir en Cuba, 6 meses, italiano, casado con una cubana enamorado, tú tienes que, pedir una visa. Ahora van a ser más exigentes con esa visa, es decir, lo que no te va a costar del pasaporte, te puede costar a lo mejor una visa, ¿verdad? Un permiso de entrada. 2, tú tienes que demostrar solvencia. Y como muestra solvencia, tienes que pagar Es taxes decir, de lo que tú ganas. Para tú entrar a Cuba, tú tienes que demostrar que tú tienes dinero. 3, tienes que comprar un seguro médico en Cuba que te lo va a vender el Estado y vas a ir a una clínica como el Cira García, cara, que la va a pagar el seguro. ¿Bien? Y número 4, cada cierto tiempo tú vas a tener que demostrar tu solvencia, tus ingresos en otro país.
La que no te contaron, que es la que yo estoy esperando, es vas a tener que pagar impuestos por lo que tú ganas fuera. Ese camionero que hoy se le ocurre decir, voy a renunciar a la ciudadanía, voy a vivir en Cuba 3 meses. Hay mucha gente que lo está haciendo porque tiene la esposa allá y vive aquí y vive allá. Tú lo has oído miles de veces. No, yo vengo, me monto en el camión, hago $6,000, Y me pongo voy. el camión en la yarda y me voy para Cuba, estoy 6 meses allá. O rento el camión a un amigo y me voy. Exactamente. Cuando esté allá y renuncie a esa ciudadanía para tener más derechos que la embajada americana lo puede defender, etcétera, 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 va a tener que pedir una visa, pero además va a tener que demostrar su solvencia como extranjero. Y ahí le van a clavar los impuestos. Claro. Y a los jubilados le va a pasar lo mismo. A los que viven aquí, que vienen a vivir en Cuba más barato, ¿cuánto tú ganas en los Estados Unidos con tu retiro? Tú recibes bono, tú recibes aquí, ¿cuánto tú ganas? Tú tienes que demostrar solvencia si quieres vivir 6 meses en Cuba. Entonces, claro, mucha gente dice, pero no lo van a conseguir porque no voy a renunciar a la ciudadanía, me voy a quedar siendo cubano, sigo pagando el pasaporte, sigo yendo como cubano, sigo corriendo el riesgo De que pase algo y no me de que pueda pase aquí, detener yo soy nadie. cubano. Pero a la misma vez es un espacio para el que no quiere repatriarse, es un espacio para el que quiere tener un negocito allí. No, para que no piense. Exacto, para que no piense. Pero están ampliando las posibilidades de billete y dinero para ellos. Eso Como es todo. siempre, como siempre. Siempre en contra nuestra. Madrina, ¿Ok? dice Florida Earth 365 que si entonces será igual que España. ¿Eso es lo que quieren o no? Claro, eso es lo que estamos hablando de los impuestos. Es decir, lo más probable es que si tú haces eso, rápidamente te cobran impuestos. Claro. Si tú eres un camionero aquí, si tú eres el que tiene el negocito, incluso si tú eres una mula y no trabajas, controlan eso también. Porque la mula que no trabaja y se dedica a llevar cosas a Cuba va a tener, si te haces ciudadana, claro, es decir, si entras como si no quieres tu ciudadanía cubana, tendrías que demostrarlo. Ahora, eso es por ejemplo, a priori, lo que yo creo. Pero esto no está solo. Esto va a traer cola. Entonces, en los próximos 5 meses, ellos nunca sacan una ley porque ellos se dieron cuenta ayer que esto es lo que les convenía. Cada vez que sacan algo, es, número 1, algo muy pensado que tiene mucho tiempo corriendo. Número 2, es una pieza en el rompecabezas. Señores, tap a la pantalla. Es una pieza en el rompecabezas para una ley que te van a sacar dentro de 6 meses. Para una ley que te van a sacar en 1 año, en 2 años. Y ellos, ¿ustedes creen que el tema de quitar el permiso de salida, el tema, ay, gracias, muchas gracias por ese corazoncito. ¿Ustedes creen que el tema de quitar el permiso de salida, el tema de la repatriación, el tema de tú puedes tener un negocito en cuna, palabra, bla, 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 lo decidieron de hoy para luego? Ellos iban haciendo esto. Gracias, user 2664, gracias, Juni. Esto no viene de ahora y esto no es una ley que viene sola. Esto es el complemento del rompecabezas de algo que viene caminando y esta es una ley que trae otra cola. Acuerden que ellos están imitando, Katy, el modelo ruso. Esta es la primera parte de esta novela, pero esta serie tiene segunda, tercera y cuarta y todos en nuestra contra. Señores, hay una cosa que hay que tener claro. El comunismo cubano, el socialismo cubano es para el pueblo. That's it. Es para el pueblo cubano. La realidad es que el sistema de gobierno cubano es un sistema capitalista de Estado. Ellos son una mafia capitalista estilo oligarca ruso que si están siguiendo el sistema ruso, eso es lo que es un grupo de oligarcas poderosos, ligados, nacidos, egresados del poder y que terminan beneficiando al poder. La masa del pueblo cubano en Rusia ahora mismo hay mucha gente pobre. De hecho, parte de lo que ha hecho Putin en el último tiempo con la guerra de Ucrania es crear una miseria en Rusia que está creciendo siempre y cuando los oligarcas están cada vez más ricos. Es algo parecido
Gracias, la Minga. Muy gracias. ¡Ay, la Minga! La Minga. ¡Besito, mi niña! ¡La Minga! También, señores, sigan a la Minga, que está ahí, que es mi amiguita, que es comiquísima y está en TikTok. Sigan a la Minga, ¿ok? Bueno, en 2 palabras, aquí nada es fortuito, mi gente. Aquí nada es fortuito. Ellos ya le están vendiendo la isla a los rusos porque ellos solos no han podido. Se la están arrendando como la arrendaron en los años 60, en el año 60. Están en la segunda parte. Cuando le arrendaron la isla a la Unión Soviética. ¡Ay! Gracias, Maday, gracias, Madi, gracias por ese sombrero. Cuando le arrendaron la isla a los rusos, eran los rusos comunistas y Cuba también, Fidel Castro también. Los rusos de hoy es un capitalismo, una mafia, una oligarquía, pero es una dictadura, sin duda alguna. He estado viendo documentales la semana pasada, es increíble lo que puedes ver. Y ellos están convirtiendo simple y llanamente un capitalismo brutal de Estado con un lenguaje socialista, comunista, todavía desde ese ideal, desde ese sueño, la continuidad y la espera para el cubano de a pie. Entonces, es más de lo mismo. Ahora, este rompecabezas se complica. Por eso, la estrategia nuestra es en la misma manera en que ellos van trabajando en la idea de superarnos, en la idea de someternos, en la idea de amarrarnos con la manipulación, con el dolor de la familia, el precio, el intercambio, los rehenes que son la gente que tenemos en Cuba, es desde tu corazón una toma de conciencia. Tú eres quien construye tu relación con tu familia, pero tú tienes que ser consciente de la manera en que te están utilizando. Y como decimos un buen cubano, darte un respetón. Porque lo más triste, lo más complicado de todo esto es tener que irte de tu país, tener que irte de tu historia, tener que dejar a tu familia, tus recuerdos, tu infancia, dejar los lugares donde creciste, por donde caminaste. Que te lo roben todo. Que te los roben todo, venir a un país nuevo y luego rentárselo por hora. Y cada vez que tú regresas a Cuba, cada vez que tú vas y llevas a la familia, pagas un pasaje, pagas un pasaporte, le pagas los $5 al que está en la aduana para que no te decomise algo. Cada vez que vas a hacer un trámite porque vas a poner un negocito, porque vas a hacer una paladar y tienes que ir tocando al este o al otro, tú lo que estás haciendo es pagando por hora el derecho a tener tu patria por un ratico. Piénsate lo que te acabo de decir, que es lo que te pertenece. El país que te pertenece se lo estás arrendando por hora y por un precio bastante caro y que lamentablemente no es solamente de dinero. Ojalá fuera solamente de dinero. No es solo dinero, es principio, es integridad. Es absolutamente doloroso haber perdido el país que te corresponde y ahora arrendárselo por hora. Madi, gracias. Así que nada, seguimos viendo de esto y de lo demás, entendiendo el dilema de las dos orillas, entendiendo lo que es haber nacido, crecido, vivido y abandonado una dictadura, comprendiéndola, qué es lo que te hace ser un exiliado. Ser un exiliado no es vivir fuera de tu país o en otro 20 años, 10 años, 30 años, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una actitud, tiene que ver con saber de dónde te fuiste, por qué te fuiste, dónde vives y cómo te obligan a regresar. Gracias, Madi. Entonces, eso es ser exiliado. Ser exiliado es tener la patria en la distancia y cargarla en una resolución, en dignidad y en principio. Y decir, a mí ese país me pertenece, no me lo puedes arrendar por dinero, por un precio caro. Y nada, nos están dejando sin el país emocional, porque cada vez que piensas en Cuba y en la familia, no hay un cuento alegre, es una tristeza, es un niño que no tiene medicina en hospital, es un apagón, es muchachos matándose a machetazos en la calle, etcétera, 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 etcétera. Y encima de eso, manipulándote desde fuera. Entonces, caballeros, es una toma de conciencia. De esto hay que hablar.
Y esos que dicen, yo no hablo de política porque no me interesa, a mí no me interesa hablar de política, y tal parece que se están aligerando el viaje, realmente es como el que le han pegado los cuernos y mira para el otro lado. Exactamente lo mismo. Es el que la mujer o el esposo se acuesta con el adúltero, le pone los cuernos y se acuesta con el amante en el sofá y llega por la puerta y dice, no, me pusieron los cuernos, pero voy a botar el sofá. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo cuando desde el facilismo dices, yo no voy a hablar de política, a mí no me interesa esta gente, y olvidas la realidad. Lo único que estás haciendo es hablar de tu debilidad. Estás contando la poca fortaleza que tienes para enfrentar algo que te tocó, que está ahí y estás cargando con eso. Y tarde o temprano te va a alcanzar. No sé la cantidad de gente que he encontrado, porque mi familia, porque tengo que volver, porque voy a poner un negocio, porque voy a mejorar. Y un tiempo después viene decepcionado. Estoy cansada de verlo. Entonces, profilaxis. No vas al dentista cuando tienes una caries. Vas al dentista para evitar la caries. Así que hay que hablar de esto, señores. Es lo que nos tocó. ¿Eres cubano? Lo más probable es que cuando te toquen una rumba, bailen mejor. Perdónenme, que casi cualquier otro latinoamericano. Somos muy buenos en el baile, en la fiesta, en la risa, en la alegría. Pero eres cubano y te tocó esto. No importa que cierres los ojos o mires al otro lado. Si tienes familia en tu país, si tienes familia en Cuba, son rehenes. Y si no te queda nadie, eres un náufrago. Hay algo que te pertenece, que está a muy pocas millas en el caso que vivas en los Estados Unidos y que no te lo pueden vender por dinero ni por un precio tan caro. Eso era todo. Nos seguimos viendo. Les mando un beso. Gracias por estar. Chao.